Es hora de apreciar las pequeñas cosas. Contá con Lisoform, que mata el 99,9% de virus y es efectivo contra el virus SARS-CoV-2, para que puedas aprovechar al máximo los momentos que importan. Lisoform. SC Johnson. Y también porque en la realidad lo que sucede muchas veces es que en estos lugares donde la gente se está hisopando presenta síntomas y por lo tanto, ¿sí?, venir a este lugar sin síntomas y compartir el mismo espacio los pone en riesgo de finalmente terminar también contagiados, si no se contagiaron antes, contagiarse aquí en este lugar. Bueno, lo cierto es que de un momento a otro, aquí en horas del mediodía, tiene que llegar esta unidad móvil para hisoparse, que va a acrecentar en unos 150 turnos diarios esta posibilidad para personas, recordemos, asintomáticas. El resto, unas 300 personas, ¿sí?, van a poder hisoparse en estos centros de hisopado que pertenecen al hospital, aquí en estas UFUs, donde sí, recordemos, personas con síntomas, y aquí están trabajando los médicos, como los vemos, con un gran resguardo, y lo que obviamente comentan es la gran cantidad de demanda que ha aumentado en estos últimos días. Miren, fíjense cómo la fila se extiende, son alrededor de 200 metros que hay de fila, recordemos unos 300 turnos se reparten aquí diariamente, sí, ahora se van a sumar unos 150 más, ¿sí?, en esta situación de alta demanda. Y recordemos también que la positividad pasó del 8% a un 11% en estos días, por lo tanto también crece la cantidad, obviamente, de casos positivos. Recordemos, el día de ayer se reportaron alrededor de 7.600 casos positivos. Bueno, pero también se tiene en cuenta que durante 2 días no se hisopó y aquí va a seguir creciendo ese número. Leo, ¿cómo estás? Sí, Maxi. Ahí está Leo Godoy en el Santoyani. Déjame saludar porque me interesa empezar con esto, porque la verdad que hay todo un problemón vinculado al aumento de casos, las fiestas y demás. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya vamos a estar hablando de los pronósticos de 2022, vamos a estar hablando de cómo se ha calentado este fin de año político, también de lo que está pasando en los centros de veraneo, no solamente con este tema de la incertidumbre del COVID, sino la disparada brutal de precios en la costa, en el sur, en Bariloche, en Córdoba, que también hay una explosión de casos COVID, pero también una explosión de aumento de precios. Todos esos temas vamos a estar abordándolos en un ratito. Leo, ahí estamos en el Santoyani, sí, que como vos contabas, bueno, ocurrió esto que hemos pasado de los aplausos a los médicos a una situación de agresión a los médicos porque demoran los testeos. Hay una explosión de testeos, evidentemente. Ahora me vas a mostrar bien la fila para testearse ahí en el Santoyani, pero la Ciudad de Buenos Aires ha ampliado la cantidad de centros de testeo. Se ve también en el Gran Buenos Aires el aumento de gente que se está testeando. Y obviamente las cifras, ¿no? Lo que marcan las cifras, Leo, mira, las voy a contar acá, las voy a mostrar rápidamente. Vale. Y quiero que vos me muestres cómo está eso reflejado también en que cada vez más gente está yendo a testearse. ¿Y por qué esta tensión con los médicos y el gremio que ha salido fuerte a pedir seguridad para su personal de salud? Fíjense lo que es la curva, ¿no? Lo que ha pasado en las últimas semanas, pero verdaderamente es pero muy impresionante el aumento de casos. Veníamos a principios de noviembre a nivel país con menos de 1.000 casos diarios. 1.000 casos diarios. Y estamos en la última semana con 10.000 casos diarios, promedio diario. 10.000 casos diarios, última semana, últimos 7 días. Ha habido picos, el viernes testearon 16.000 casos diarios, pero el promedio de los últimos 7 días son 10.000. Es decir, que se ha multiplicado total país por 10 en poco más de un mes y medio la cantidad de contagios. Y si uno ve los picos, no hay que tomar el domingo de ayer, sino día de semana. Bueno, esta semana probablemente se esté con varios días arriba de 15.000 o más casos diarios, ¿no? Vamos a una progresión muy, muy grande.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires, esto es siempre así, que es la puerta de acceso a la gente que obviamente que viaja al exterior, que vuelve y demás. El crecimiento también es exponencial. La ciudad de Buenos Aires última semana estuvo con casi 2.000 casos diarios. Última semana, últimos 7 días, 2.000 casos diarios. Con algunos días arriba de 2.500 casos diarios, como en la época de la segunda ola. La ciudad de Buenos Aires a principios de noviembre, es decir, estamos hablando de menos de 2 meses, estaba con menos de 200 casos diarios. De nuevo, se ha multiplicado más de 10 veces la cantidad de contagios. Y mucha preocupación con lo que ocurre en Córdoba, que es un estallido total. En la provincia de Buenos Aires también hay un aumento muy importante, sobre todo en el Gran Buenos Aires, con los aumentos de testeos. Pero fíjense Córdoba. Córdoba es un estallido de casos. Lo atribuyen a ser uno de los focos de la variable Omicron en el país. Se ha pasado de principios de diciembre, 100 casos diarios había en Córdoba, hasta la segunda semana de diciembre, 12 de diciembre, había 134 casos diarios en Córdoba. Después se saltó a 600 casos diarios. La última semana Córdoba está con 2.800 casos diarios. Es decir, hay una multiplicación, si uno ve desde el piso al techo, 21 veces se multiplicaron los casos en Córdoba. Se atribuye a que se descontroló la variable Omicron en Córdoba, pero ya están también confirmando que muy probablemente esté en el Gran Buenos Aires, esté en la ciudad de Buenos Aires la variable Omicron, que multiplica y potencia los contagios, como está sucediendo en Europa, en algunos países como en Gran Bretaña, con restricciones fuertes, porque de nuevo están arriba de 100.000 casos diarios, y en otros aceptando la realidad sin restricciones, como es el caso de Estados Unidos. Por ahora, todo esto no se ha reflejado en mayor cantidad de fallecidos ni internaciones. La cantidad de fallecidos última semana son 19 fallecidos diarios, promedio diario última semana. Las internaciones sí hay un pequeño ascenso, pero todavía está muy bajo, 820 internados en terapia intensiva, cuando en el pico de la segunda ola hubo 8.000 internados en terapia intensiva. Hay capacidad en el sistema de salud, pero lo que están viendo los expertos es, primero, que todo el mundo se está contagiando, esté o no esté vacunado, hay una probabilidad muy alta de contagio, pero que el problema en términos de internaciones y fallecidos son los no vacunados. Estos números todavía de fallecidos muy bajos, ojo que responden a los contagios de hace un mes y medio atrás. Es decir, este número de fallecidos va lamentablemente a incrementarse en las próximas semanas, pero no en la proporción de lo que ocurrió en la segunda ola y en la primera ola, básicamente porque el nivel de cobertura de vacunación a esta altura es elevado. Pero ¿cómo sigue? Este es el gran interrogante, porque muchos países que tienen igual o más cobertura de vacunación, el caso emblemático es Gran Bretaña, bueno, están con 400, 500 fallecidos diarios y han tenido que ir a restricciones puntuales. Hasta ahora, en el gobierno, tanto nacional, Ciudad de Buenos Aires y provincias, dicen que no van a poner nuevas restricciones, si bien algunas provincias, lo vamos a hablar en un ratito, han establecido algunas restricciones, por lo menos en estos días, para espectáculos masivos, provincias que están a full con la temporada de verano, como es el caso de Córdoba. Córdoba se va a llenar a partir del 1 o el 2 de enero, y muchos se preguntan, bueno, ¿qué puede pasar con gente yendo, obviamente, del Gran Buenos Aires y del área metropolitana de Córdoba, volviendo, viajando a otras partes del país? Está Claudio Slotnick, que nos acompaña. Un ratito vamos a hablar con él todas las proyecciones 2022 y los pronósticos. Vamos a frotar un poquito la bola de cristal a ver si podemos avisorar algunas certezas, dudas y riesgos que tiene la economía argentina en 2022. Está Carmela Bárbaro, que le doy la bienvenida. Gracias. Carmela, gracias por acompañarnos estos días. Carmela va a ayudarnos un poquito para poder analizar qué está pasando con este fin de año político y toda la información de lo que está pasando también, como les decía, en los centros de veraneo. Y está Gustavo Marangoni, como siempre, Gustavo, muy amable. Vamos a hablar un poquito en un rato de las declaraciones del expresidente Macri, muy duro, saliendo fuerte, y del otro lado a cruzarlo Cristina y Alberto Fernández. Vuelvo con vos, Leo.
¿Qué está pasando ahí en el Santoyani? Un poco vos lo que contabas del pulso de los aumentos de testeo, eso también ha generado tensiones porque o la gente tiene que irse de viaje a la costa, a distintas provincias, quiere testearse rápidamente porque tiene algunos síntomas. Mucha gente con contactos estrechos, que no tiene síntomas, pero tuvo un contacto estrecho positivo, ahora vamos a contar. Es tanta la gente que están evaluando directamente que se consideren positivos los que son contactos estrechos y tengan que directamente aislarse. Pero es todo un problemón para un momento del año donde todo el mundo está preparando la fiesta de fin de año y después una parte de la población que se va de vacaciones, ¿no? Leo, contame qué está pasando ahora ahí en el Santoyani. Y ya han pasado por lo menos 150 personas, es decir, la mitad de la capacidad que tienen de hisopado este centro UFUS diario, pero aquí vas a ver que hay una fila de por lo menos 200 metros, que son más de 150 personas, por lo tanto se va a dar otra vez esta situación medio de embudo que sucedió el día 25 cuando se dieron estos hechos de violencia. Se está esperando que de un momento a otro llegue esta unidad de apoyo que va a permitir hisopar a unas 150 personas más, que son personas asintomáticas. Aquí, Maxi, existe una confusión. A ver, a los UFUS tienen que asistir a aquellas personas que presentan algún tipo de síntomas solamente. Y claro, el son resto, las unidades febriles a los otros centros detectar. Claro, los otros tienen que ir a los centros detectar, porque si no pueden encontrarse, o aquí en la fila, muy pocos metros de distancia de personas sintomáticas, y también van a pasar adentro de los lugares donde se hisopan con personas que presentan algún síntoma, es decir, muchas más probabilidades de tal vez estar contagiados. Entonces, eso es un riesgo importante que corren aquellos que tienen que viajar, que no presentan ningún síntoma y vienen igual a estos centros UFUS. A eso hay que tenerlo claro. Leo, discúlpame, porque ahí... a un centro detectar. Sí, ahí se ve, digamos, a lo lejos alguna gente que está haciendo fila, pero ¿qué están haciendo fila? Porque pues, se ven que están muy separados, digamos, no se ve mucha gente. Hay una cola, hay una fila larga ahí y ¿qué están esperando? Lo que pasa que... Sí, están todos para venir a este centro UFUS, lo que sí van por el intenso calor también, van más o menos haciendo en zigzag, aprovechando la sombra, por eso lo vas a ver bastante distanciados, por un lado por la distancia social que merecen estar, por el tema de tener síntomas, y después van buscando refugiarse por el tiempo de espera en las sombras, pero es más o menos alrededor de 200 metros, te diría, la fila que se extiende aquí en esta plaza frente al Santoyani. ¿Ves 200 metros ahí de fila para testearse en el Santoyani? Carmela, un poquito lo que decíamos, ¿no? Es un momento muy particular, pues es el típico momento donde uno escucha que hay amigos, conocidos, familiares que empiezan a contagiarse nuevamente o tienen algún conocido. Es el momento en el que se hace realidad. Digo, cuando empezó el coronavirus en nuestro país, nosotros escuchábamos que pasaba en Europa, que pasaba en China, que pasaba lejos. Y de repente por ahí alguien te decía que conocía a alguien que había tenido. Y de repente vos le podés poner cara, nombre y apellido a esas personas que dan positivo y a aquellas personas que están aisladas. Me parece que hoy todos tenemos algún amigo, algún conocido cercano que está aislado o que está positivo, que está transitando la enfermedad, que es de lo que habla el aumento de los casos, ¿no es cierto? Y que a medida que avanza la cantidad de contagios, avanza la peligrosidad del virus. Hay que tener en cuenta esto. Cuanto más avanza, porque la idea de que dejarlo avanzar y que no te morís, no pasa nada, no es real. Cuanto más avanza, más posibilidades hay de que el virus le toque a alguna persona que no tenga las defensas. Hay personas trasplantadas, pacientes oncológicos. Digo, hay un montón de características que tienen algunas personas que los hacen más frágiles frente a esta enfermedad. Sí, y además los no vacunados, ¿no? Me decía un médico acá, el problema es que todo el mundo se va a volver a contagiar, pues la verdad que la progresión es muy, muy fuerte. El problema de las internaciones, las terapias, fundamentalmente, con una alta probabilidad, son los no vacunados. Obviamente los vacunados también no están exentos, no es 100% segura la vacuna para evitar ese riesgo, pero el problema hoy son los no vacunados. Después vamos a hablar un poquito también de cómo haces en este momento cuando estás fin de año. Fiestas por todos lados, ¿no? Legales, clandestinas, todo tipo de fiestas.
multitudinarias y además mucha gente empezando ya un éxodo turístico enorme. Va a ser boom la costa, están las principales localidades del sur tomadas, digamos, todas. Villa La Angostura, Bariloche, 80%, 90% de ocupación. Exactamente. Y Córdoba, que es un centro total de la variante Omicron y que tiene, creo que 100% de ocupación a partir del 1 de enero. Está, Leo, en el móvil, ¿con quién estás? Sí, Maxi, estamos con el doctor Marcelo Struminger, él es presidente de la Asociación de Médicos de aquí del Hospital Santoianni. Bueno, él va a poder detallarte bien cuál es la situación del hospital y qué fue también lo que pasó el día 25, así que por una cuestión de seguridad, por estos tiempos de alto contagio, yo le voy a entregar el micrófono para que podamos mantener la distancia y él pueda ya escucharte, Maxi. Muy bien. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Bien, bien. A ver, dos cosas. No, ustedes. Una, esto, algunos llaman el rebrote de fin de año, la fiesta, ya también hubo un rebrote a fin de año pasado. Otros directamente, creo que lo han dicho la ministra de Salud, lo ha dicho el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós, y creo que coinciden, lo único que hoy coinciden tanto Nación, provincia como Ciudad de Buenos Aires. Esto es la tercera ola. Digamos, no es un rebrote de fin de año, sino que la Argentina está atravesando una tercera ola, doctor. Sí, evidentemente el comportamiento es distinto del que estaba, no es un ascenso sobre la tendencia que estábamos teniendo. Esto es un comportamiento distinto de un rebrote de una enfermedad que, digamos, es la misma enfermedad que teníamos, pero sí es una nueva ola, no es un ascenso progresivo de lo que teníamos, sino que es una expansión, digamos, desmesurada del aumento de casos. En esta tercera ola, ¿qué ha pasado con este caso? No pongamos rebrote de fin de año, pongamos verdaderamente lo que es una tercera ola. ¿Qué ha pasado con esta atención con médicos, de gente que también se va a testear? Bueno, este es el problema. Entonces, tenemos un sistema que está estresado, que está agotado, que está tenso, que efectivamente los casos estaban reduciéndose, como todo el mundo conoce, estaban las actividades liberadas, estaba distendido el clima social, se promovía el turismo, se promueven los encuentros, se reducen los aforos, bueno, pero sabíamos que en Europa teníamos el anticipo de algo que podía pasar, que efectivamente empezó a pasar. Y cuando empezó a pasar, cuando empezaba a dejar de pasar, se levantaron un montón de servicios de los hospitales, lo que parecía lógico, o podía parecer lógico, pero no tenía lógica en tanto que no se advirtió su reapertura o su reinicio cuando los casos surgieron. Entonces, aumentó geométricamente el número de casos y la verdad es que el sistema se volvió a encontrar débil en cuanto a la atención externa, no en cuanto a la atención interna. Las terapias intensivas que fueron creadas, están creadas, las camas están, los monitores están, pero en todo lo que es la atención de este sistema de testeo y de consultas ambulatorias había quedado debilitado. También es cierto que dentro de esta distensión, también después de 1 año y medio en que los médicos no tuvieron licencia, se otorgaron algunas licencias a los médicos que están ya extenuados, están agotados, están desbordados. Más allá de que el trabajo se haya reducido, esto es como haber corrido una maratón y que al día siguiente haya que correr de vuelta. Y al día siguiente hay que correr de vuelta. Y no son 44 kilómetros al día siguiente. Al día siguiente son solo 10 kilómetros. Pero yo tengo 44 kilómetros encima que tienen que toda mi masa muscular está destruida. Y tengo calambres, y tengo esguinces. No, está claro, y entonces doctor. Al día siguiente me dicen, son 3 kilómetros, pero no damos más. No, está claro, menos pero la tarea. Pero estamos marcándola sobre el agotamiento anterior. Está claro, conozco la situación, tengo amigos, familiares médicos, además que estaban esperando las licencias en esta época. Venían prácticamente de 2 años sin licencias y estaban desesperados, bueno, diciendo, bueno, me tomo
Sí, una semana, 15 días, algún tipo de descanso y de nuevo viene esto y los centros de salud en alerta los convocan y le dicen, no, mirá, vos tenés que ir a hacer testeo porque están apareciendo una demanda de testeos brutal de nuevo. ¿Qué pasó con este médico que fue agredido? No seguí el caso, bueno. No sé si hay imágenes, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué situación se dio que fue agredido este médico? Bueno, justamente lo que decíamos, el sistema que estaba, el sistema de las UFUs, que contaba con un montón de médicos que habían sido nombrados en la primera etapa de la pandemia, empezó a reducir la cantidad de médicos porque la cantidad de testeos se había reducido. También es cierto que muchos médicos se retiraban del sistema, algunos por agotamiento, otros porque renunciaban, otros porque los sueldos resultan insuficientes, otros porque entraban en residencias o en concurrencia, que son sistemas formativos, iniciando un nuevo proyecto de vida. La cuestión es que ya quedaban bastante pocos médicos atendiendo esta UFU. Pero simultáneamente con esta baja y sin que se hayan obtenido los refuerzos, aparece el aluvión de gente reclamando los testeos, cosa que debe ocurrir así. Porque sabemos que los testeos son absolutamente necesarios y todas las entidades médicas y los gobiernos alientan a la gente a testearse. Viene toda la gente a testearse en un día muy sensible, como fue el día de la Navidad, donde los ánimos están caldeados, donde hay angustia, hay tensión, hay depresión, hay necesidades, hubo todo un cambio en el esquema de lo que iba a ser esa festividad, porque empezaban a aparecer enfermos en cada familia y la necesidad de la angustia de testearse para no contaminar, y toda esa demanda, toda esa sobreexigencia recae sobre el hospital, dando el hospital la mejor respuesta que pudo, que es atender a 240 personas en una mañana, 240 testeos, como dice el doctor Schwarman, un testeo por minuto, un hisopado nasal por minuto, un tiempo récord de trabajo, descuidando también la seguridad del personal médico, porque cuando se trabaja en forma atolondrada, la posibilidad de error y de contaminarse es muy grande, y aún así había tensión entre la gente que estaba esperando, el horario de atención estaba llegando al límite, y ahí es donde ingresa a la UFU, por la puerta, de salida, ingresa una persona, pregunta quién es el jefe, y sin mediar ninguna palabra, le pega una trompada. No, una cosa, por supuesto que al pegarle la trompada, el médico queda lesionado, queda turbado, y como él relata, yo no estuve presente en ese momento, la gente que aguardaba seguía incrementando la tensión y no le importaba que estuviera lastimado y exigía que lo siga atendiendo. La cuestión es que tuvo que intervenir la seguridad privada del hospital, vino Policía Federal, la Policía Federal también resultó agredida. Entonces yo creo que fue un clima de desborde social, producto de la tensión, del calor, porque... No, una locura, dice, doctor, una locura lo que está contando. Obviamente frente a testigos, en una situación donde había mucha más gente viendo eso, una situación terrible que al jefe... Sin mediar discusión. Pero la locura... Sin mediar discusión, pero la locura es que también se había enervado un gran número de personas que estaban a la espera, filmando, amenazando con denuncias, una cuestión de locos. Y aparte, si uno agrede y deja knockout al médico que lo está atendiendo, ¿quién cree que lo va a atender? No es que tenemos médicos que ponemos knockout y traemos otro y decimos ahora pégale a este. No alcanzan los médicos para pegarle. Al médico hay que cuidarlo si querés que te atiendan. Entonces, no, igual nada lo justifica. Y le pegas al médico y lo dejas knockout. Pero digo, no es una cuestión demencial. En el medio de esto, digamos, surgen los demás reclamos que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con el desaliento de los médicos a seguir trabajando, con los salarios a la baja, con una pérdida salarial de 30%, o sea, el premio que tuvimos los médicos en atención de esta pandemia es que nos bajaron el sueldo en 1/3, cobramos 1/3 menos de sueldo que hace 4 años. Entonces, digamos, los médicos ven que otros sindicatos, con todo derecho, cobran bonos de 100.000 pesos los bancarios, 48.000 pesos está claro, doctor. Y los médicos no reciben bono. Claro, está contando en términos reales, entonces, digamos. todo esto, ingresos que han quedado rezagados frente a la inflación. Es seguro, gente que viene con demandas que no pueden ser satisfechas porque ningún sistema de salud está preparado para un cambio tan brusco en la demanda, porque estos cambios se van produciendo y se van generando de forma progresiva. Sí. Una demanda que debe ser satisfecha, no hay ninguna duda, pero que se sobrepasó, por lo menos durante 2 días, y probablemente durante 2 días más eso también ocurra. Gente que está agotada y que está desalentada a trabajar del otro lado y que encima recibe agresiones.
Esto está claro, doctor. Para la salud pública de me imagino que han hecho una denuncia, las imágenes de todo lo que ocurrió han sido aportadas en una denuncia judicial, además del pedido de seguridad al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad se le reclama seguridad, que acá está presente policía hoy, pero no es la primera vez. Este es el hospital donde acuchillaron a un paciente en la sala de espera hace unos años. Es el hospital donde entró la barra de Chicago a romper todo el hospital porque había una disputa entre facciones y estábamos atendiendo a un paciente y un grupo vino a rematarlo y no le gustó que lo atendamos, entonces nos rompió la guardia. Es el hospital donde un grupo de gente entró a romper la dirección y el resto del hospital hace unos 6 años. Entonces nosotros tenemos en sí un refuerzo de seguridad, pero la seguridad de la policía dura poco tiempo, dura lo que dura el escándalo. Entonces queremos que la seguridad sea permanente, que vaya más allá de esta situación escandalosa, que se quede acá en la UFU, que estaba desguarnecida de seguridad, porque la UFU está fuera del hospital, la seguridad la tenemos adentro, y queremos que se restablezcan los refuerzos de trabajadores, médicos, enfermeras, para cubrir este nuevo aumento de demanda. Ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, y si es del interés de la nación y de la ciudad y de la provincia y de todos los estados municipales, provinciales y nacional, atender esta pandemia, poner los recursos para atenderla. Esto no es magia. Está claro, Esto no doctor. surge de la nada. No, está claro y además se acumulan todas las tensiones. Como bien usted contaba, las tensiones de los 2 años largos, las tensiones obviamente de un personal de salud que está agotado y además mucha gente también en esta época que está con el fin de año, entre medio de las celebraciones, la desesperación por testearse, porque tienen fiestas, reuniones, están yendo de viaje y demás. Entonces todo eso hace un cóctel muy, muy complejo. Que lamentablemente, como viene esto, viene en escalada, porque si hemos tenido estos datos ya el viernes, el fin de semana, que siempre es el fin de semana donde hay menos testeos y demás, y bueno, se viene tanto esta semana como la semana próxima un aumento muy importante de casos porque la cantidad de reuniones se multiplica en esta época, lo están viendo en todas partes del mundo. Y bueno, finalmente el punto acá fundamental es que, bueno, seguir testeando y que no se sature el sistema de salud, es decir, que la mayor cantidad de gente pueda vacunarse, que es la única forma de minimizar los riesgos para la internación o eventualmente sufrir todavía más la enfermedad, ¿no? Tal cual. Y una cosa, probamos liberando todo, es necesario porque digo, yo entiendo la tensión de la gente. El personal de salud vive la misma tensión que la gente en la calle, pero vive el triple de tensión cada vez que ingresa a su lugar de trabajo. Sí. Pero lo entendemos. Pero toda esta liberación que hubo, que era necesaria, hay que regularla un poco. No digo cerrar, digo cuidarse, digo ponerse los barbijos, cuidarse. La gente está demasiado distendida para esta situación y gracias a Dios, solo viene a testearse, porque esto no está repercutiendo gravemente en la salud. La gente no está en un estado clínico crítico, ni están aumentando las camas de la necesidad de camas en terapia, ni están aumentando al día de hoy los muertos. Está manteniendo eso una cifra estable, gracias a Dios. Pero imaginemos que ocurra como ocurrió en la primera etapa, que la mortalidad y las enfermedades graves ocurren a posteriori de las infecciones. Porque primero la gente se infecta, pero 8 días después la gente enferma gravemente. Entonces, si ya no estamos dando abasto para las necesidades que la población nos está poniendo en cuanto al hisopado y a la prevención, ¿vamos a dar abasto si la enfermedad recrudece en la cantidad de enfermos y de requerimientos de terapia? Entonces, démonos cuenta de que esto no está funcionando. Aflojen con la liberación individual, sean prudentes en el trato diario y sepan que el sistema de salud les va a dar respuesta, pero que la respuesta es acotada siempre. No hay un sistema que pueda dar una satisfacción absoluta. Y mucho menos cuando del otro lado, y discúlpeme que insista con esto, no solamente no hay ninguna recompensa, sino que hay castigo. Hay hasta castigo económico y hay castigo social. Entonces, ¿cuál es el motivo para seguir adelante para nosotros? ¿Por qué poner más empeño? Ayúdennos un poco.
Está claro, doctor, está claro. ¿Qué le voy a agregar? No puedo agregar nada. Lo que está diciendo es así, digamos. Es una situación donde usted siente totalmente impotencia porque, bueno, ve que hay un momento donde hay una coincidencia de que no se puede volver a cerrar o aplicar restricciones y además hay un gran rechazo social a esa situación, además de la situación económica. Por lo menos tiene que haber una responsabilidad individual, que es lo que usted está apelando, porque si no es una situación muy dramática. Esa responsabilidad individual incluye el tema de la vacunación también, no solamente los cuidados, sino también la vacunación. Hay acá un grupo de personas que es importante, que todavía no está vacunada y que lamentablemente, si esto sigue escalando, es la que va a sufrir internaciones o eventualmente situaciones más complicadas, ¿no? Una apela, en todo caso, a la conciencia. Y cuando hablan de las vacunas, que esto, que lo otro, escúchenme, personalmente, creo que ha pasado con todos los que estamos acá, hemos vacunado a nuestros hijos, digamos, imagínense si tuviéramos una mínima duda respecto a las vacunas, no estaríamos vacunando a... Y comprender que el sistema de vacunación, hijos, ¿no? Es un sistema solidario, no tiene solo que ver con las posibilidades de cada uno, no tiene que ver con una cuestión individual, con lo que a mí me puede pasar, sino con cubrir a la población que quizás de verdad tenga alguna cuestión de riesgo que le pueda afectar su salud, que por más que tenga la vacunación, no está en condiciones de salud general para afrontar. Tal cual, porque existe la doble paradoja, digamos. Por un lado, yo estoy haciendo una apelación y más allá de que hay los comentarios, pero que los laboratorios hacen negocio en todo el mundo. Y en la Argentina, como en otros países, viven haciendo negocios y demás. Esto es otra cosa distinta. Acá decimos que la vacunación es lo que te salva de lo que se viene de sufrir una situación más grave o eventualmente un fallecimiento dentro de la familia. Ahora, también es cierto que muchos vacunados dicen, bueno, yo ya estoy vacunado, no me importa más nada. También, no. Y la situación tampoco es así, porque si eso ocurre, primero no es ser no solidario con el que no está vacunado y que bueno, por distintas razones no se vacunó y que puede sufrir una situación muy grave. Y por otro lado, no terminamos más con esto. Si queremos verdaderamente sobre esto de la solidaridad, avanzar desde todo punto de vista, y mucha gente está todavía muy golpeada desde el punto de vista económico, hay que en algún momento dejar atrás esto de una vez. Y la única fórmula para dejar esto de atrás una vez es la vacunación. Y en este momento crítico, los cuidados individuales. Doctor, le agradezco. Si quiere un cierre... Una cuestión más sobre la solidaridad. La solidaridad también está acá en la SUFU. Porque la solidaridad es que las UFU son para los pacientes que tienen síntomas. Entonces el paciente que viene a una UFU, que necesita hisoparse porque tiene síntomas, tiene que abrirse una historia clínica. Necesita una atención cuidada, necesita un diagnóstico certero. El que no tiene síntomas tiene que ir a un centro de testeo, el que quiere viajar, el que quiere saber cómo le fue, el que quiere ir seguro al trabajo, el que tiene miedo, el que tiene sospechas, el que tuvo un contacto estrecho, tiene que ir a otro lugar. El concepto solidario es usar el recurso de salud como corresponde. Y el concepto solidario de la sociedad es que si no apoya a los trabajadores de salud y le da el lugar de dignidad que necesitan, no puede esperar, no hay un resultado mágico. La vocación es hermosa, la vocación es el motor. Claro. Pero detrás hay una familia a la que uno deja para estar acá adentro. Está claro, es importante lo que acaba de decir también el doctor. El gobierno de la ciudad organizó las SUFU, las unidades febriles, para aquellos que tienen síntomas. Los que tienen síntomas tienen que ir a testearse ahí. El que está testeándose porque sin síntomas tuvo un contacto estrecho o se tiene que ir de viaje o tiene distintas circunstancias que requieren testearse, está muy bien testearse, pero hay que ir a los otros centros que están indicados, no a las unidades febriles, porque miren cómo están los médicos en las unidades febriles, porque además lleva más tiempo, como dice el doctor, atender a alguien que tiene síntomas que el que no lo tiene. Doctor, gracias, muy amable. Yo te invito a ver el lugar. Son containers a 40 grados de temperatura. Vean cómo está trabajando el personal. Está muy bien en container, está fuera del hospital, está en la calle, como corresponde, para que la gente no contamine al hospital ni a los pacientes que están dentro del hospital. Pero mirá cuál es la condición en la que están asfixiados trabajando. Vean eso también, para que vean en cuánto tiempo el médico... Hoy escuché gente acá diciendo, hace media hora que espero. Ah, pero mi Dios bendito, media hora que espero. Es lo que yo espero en la cola del Carrefour. Perdón la marca, discúlpeme. No, pero está claro. Y esto de cuenta de los containers también lo han hecho centros de salud privado. Yo me he ido a testear varias veces. Y es esto de poner los containers fuera de
fuera del centro de salud, pero sí, es cierto, con el verano, con el calor, se hace todo muy complejo para la gente que va y fundamentalmente para el personal de salud que está ahí en ese lugar, muchas horas, no las horas que espera la gente para atenderse. Doctor, gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Leo Godoy, gracias. Vamos a volver con el tema de un ratito con Córdoba, porque es muy grave lo que está sucediendo con Córdoba y las nuevas medidas que están implementando. Es la única provincia que ha adelantado medidas, por lo menos hasta el 4 de enero, para restringir algunas actividades, para ver si pueden frenar esta disparada de casos muy grande. Decía, está Gustavo Marangoni. Se van a sumar José Ignacio de Mendiguren e Iván Carrino. Quiero discutir un poquito con ellos si lo vamos sumando lo que puede pasar en 2022. ¿Cuál es, frotar un poquito la bola de cristal del 2022? ¿Cuáles serían las proyecciones económicas para el 2022? Gustavo, vamos a hablar un ratito con Carmela estos nuevos cruces de fin de año que muestran dos coaliciones que están lejos del consenso que en algún momento alguien se había esperanzado que podía ocurrir. Macri saliendo con todo a cruzar el gobierno y el gobierno cruzando con todo a Macri. Sí, evidentemente Macri ya ha escogido hace tiempo un espacio del cual no puede, y yo creo que le deben asesorar, ni debe correrse, ¿no? En tanto y en cuanto se autopercibe como el tutor, ¿viste? En el sentido que utilizan los que se dedican a la jardinería, a las plantas, el tutor, el palo ese que se pone a los árboles, digamos, para que crezcan bastante derecho. Bueno, Macri busca ese espacio y busca ese rol dentro de la coalición opositora. Tener un mensaje contundente respecto del gobierno para que integrantes del PRO e integrantes de la propia coalición no se alejen demasiado de lo que él considera que es el posicionamiento correcto, en términos ideológicos, pero también en términos de construcción política. Carmela, salió Macri en una entrevista con el colega Osvaldo Bazán, muy duro, ¿no? Salió con todo. En estos términos. Salió con todo, habló de que en su gestión él había prometido construir un edificio de 20 pisos que había llegado hasta el segundo y que este gobierno era una máquina de destruir, que estábamos en el segundo subsuelo. Habló también del populismo extensamente, también habló de que somos un país que quizás en la bonanza tiene malas actitudes. Dice, no debería esperar más el regalito de papá Estado, que te termina estafando. Esta es la teoría de Mauricio que amplía en la nota. Dice, decían que el asado podía ser gratis, que te iban a llenar la heladera. El Frente de Todos planteó que el Estado te tenía que dar todo y que la gente no tenía que hacer nada a cambio. Eso fue lo que llevó a este nivel de pobreza. Son algunas de las frases destacadas. Cualquiera que hoy se equivoque y saque los pies del plato de Juntos por el Cambio desaparece. Hay una conciencia muy grande, por eso ha habido tanto enojo con pequeños tironeos que en otra época no hubieran llamado ni siquiera la atención. Un mensaje fuerte a la interna de Juntos por el Cambio, para que nadie saque el pie del plato antes de tiempo, antes del 2023. Exactamente, y para adentro, para afuera y para adentro los mensajes. También sí. Dijo, lamentablemente quienes gobiernan ahora son un ejército de demolición, esta es la metáfora del edificio. Han destruido esos 2 pisos y ahora estamos en el 6º subsuelo, seguimos bajando. Bueno, ahí está Macri muy fuerte. No sé si tenemos la imagen de la nota por Zoom que hizo con Osvaldo Bazán. Me avisan para poner un poquito el contexto, porque Macri está pasando fiestas de fin de año en el sur. Está en el sur. En Villa Langostura, sí, o por esa zona. De hecho, hoy es la mesa, la última reunión de la mesa de Juntos por el Cambio, la mesa directiva, que se está reuniendo para definir el posicionamiento respecto a bienes personales y lo que se está debatiendo en estos últimos días del año en el Congreso. Van a participar todos y Macri va a participar también por Zoom porque está en el sur pasando la fiesta y esta última semana del año. Sí, habló en términos económicos, que es muy interesante, que vos querés saber qué nos dice la abuela para el año que viene. Habló de bajar impuestos y déficit simultáneamente. No explicó cómo se haría esta propuesta y dice que lo va a hacer a toda velocidad. En la nota se infiere por lo que dice que asumen que van a ser el próximo gobierno y que no van a esperar porque cuanto más espere para aplicar esta política económica, más daño le va a generar a los argentinos.
Bueno, Gustavo. Fíjate la diferencia entre este Mauricio Macri y la versión original cuando había surgido el PRO y hablaba al vecino, desideologizaba. Él decía, hay que desideologizar, hay que hablar de la gestión, de la cosa concreta. Ese mensaje hoy lo tiene Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, yo diría que parte de las diferencias que se dan dentro de la coalición opositora y más específicamente dentro del PRO es que hay una rama que dice vamos a corrernos de un mensaje tan intensamente conceptual, tan ideológico, y él dice no, es por acá porque esto es lo que nos va a permitir, digamos, mantener la identidad fuertemente opositora a la gestión de Frente de Todos. Bueno, un contexto además, una semana donde salió el informe del FMI de autocrítica, entre comillas, respecto al préstamo que le otorgó a Mauricio Macri en 2018, un informe que usaron tanto Cristina como Alberto Fernández para castigar a Macri en las redes sociales, ¿no? Sí, es interesante, si me permitís, como digo, todos en la vida nos pasamos todo contando y tu programa, de alguna manera, desde que comenzó hasta ahora, me parece que adelanta lo que va a pasar, no sé si en todo el 2022, pero sí en el verano. La política va a estar contando contagios, va a estar contando dólares del Banco Central, va a estar contando bancas de un lado y del otro que están muy justas, es decir, vamos a estar muy alrededor de los números, digamos, porque de alguna manera de la combinación de contagios, de turistas, digamos, de movimiento, de circulación con la implicancia económica que tiene, tanto en el movimiento interno como en los dólares, etcétera, digo, de la combinación de esas cuatro cuentas, de alguna manera se va a definir el arranque del 2022 y de ahí en más, bueno, la derivación es posible. Bueno, proyecciones 2022. Introduzco, gracias José Ignacio de Mendiguren, Iván Carrino por venir, los dos. Gracias especialmente a de Mendiguren, digo, porque me cuesta tener acá en el programa voceros que defiendan la política económica. Y lo digo abiertamente, ¿no? Funcionarios cercanos a Martín Guzmán que vengan a defender y hablar de la política económica. Llamamos a todos y no vienen. Entonces terminan viniendo o economistas cercanos al núcleo duro del kirchnerismo, que les agradezco que hayan venido, como viene el otro día Hernán Lecher, o gente vinculada a distintos centros de estudios, pero que hoy están alejados de lo que es la toma de decisiones de la política económica o la orientación de Martín Guzmán, y muchas veces plantean cosas distintas de la que plantea Martín Guzmán. Por eso le agradezco a Mendiguren, que es presidente del Vice, es funcionario y que creo que está más o menos en sintonía con lo que es la política económica del gobierno. Esto que ocurre es algo raro, digamos, porque hay una parte que defienden al gobierno pero no a la política económica. Bueno, Mendiguren defiende la política económica y al gobierno. Proyecciones 2022, rápidamente, ¿qué es lo que hay que mirar en el tema de las proyecciones del 2022? Certezas, dudas y riesgos. Y avanzamos rápidamente en los puntos claves para mirar el 2022. Dos cosas que están más o menos claras del 2022. Por un lado, lo que se llama el arrastre estadístico del crecimiento es alto. Esto es, la economía venía en una trayectoria de recesión, se derrumbó el año pasado, en el 2020 recuperó y ya está por arriba de la previa de la caída pico que tuvo en abril-mayo del año pasado. Y termina el año 2021 en el nivel más alto. Si se estancara la economía ya en este nivel, aún así el 2022 ya crecería punta a punta 3% respecto a el nivel promedio del 2021. Se los explico fácil. Sí. Eso es lo que los economistas llaman arrastre estadístico. ¿Qué significa que el crecimiento del 4% es posible, por lo menos desde el punto de vista de los números, de la estadística? Porque esta es una economía que está terminando el año 2021 con un 10% de crecimiento, pero venía abajo en la primera parte del año y está arriba en la segunda parte del año. Esto se traslada que aún creciendo muy poquito en los próximos meses, ya tenés asegurado un 3% para el año que viene. El segundo tema importante es que el arrastre monetario y la inercia inflacionaria también es alta para el año próximo, y tiene un piso del 50%. Sobre todo el arrastre monetario, porque los últimos 4 meses del 2021 han sido los meses de mayor emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Esto es al revés, venías también con muy poca emisión en la primera parte del año y una gran emisión en la segunda parte del año. Esto se va a traducir en niveles de inflación los próximos meses también elevados.
de 3% promedio para el verano. Bueno, ¿cuáles son las claves de lo que hay que ver en el 2022? Primero, ¿cómo pasamos el verano? El verano va a ser un verano movido y vamos camino al FMI. ¿Por qué va a ser un verano movido? Porque hay vencimiento de deuda ya en enero, en febrero, que son chicos, pero el Banco Central está sin reservas. Está con reservas netas en un mínimo de 2.000 millones de dólares y más o menos en el verano tiene pagos por esos niveles que obviamente van a ayudar el ingreso de dólares de la cosecha fina, del trigo, pero va a haber mucha volatilidad y sobre todo a ritmo de lo que pase con las señales del acuerdo con el fondo. Y lo que es claro que los vencimientos de deuda en marzo son impagables. Y eso le va a meter mucha volatilidad si un día dicen, sí, vamos para el fondo, y otro dice, no, pero miren que salió el Instituto Patria a decir esto, y Cristina dijo lo otro y demás. Va a haber volatilidad en el verano hasta que se cierre con el fondo. Hay que acordar con el FMI para no caer en default. Porque si la Argentina cae en default en marzo, se detona otra crisis cambiaria, inflacionaria y recesiva. Y eso es lo que tiene que evitar el gobierno. Uno quiere creer que estuvieron pagándole hasta la semana pasada 2.000 millones de dólares al FMI con parte de las reservas, con los derechos especiales de giro que había enviado el propio FMI. Obviamente van hacia un acuerdo con el fondo, si no, no serían tan inoperantes de usar los fondos de la reserva para pagarle al FMI para no caer en estos últimos meses del 2021 en default e ir al default en marzo del año próximo. Ahora, supongamos que efectivamente hay acuerdo con el fondo en marzo y no se detona una crisis mayor que ocurriría si no hubiera acuerdo con el FMI. ¿Cuáles son las claves para las proyecciones 2022? Vamos rápidamente con la placa siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que les contaba, los vencimientos de deuda que hay, que, ojo que hay que pagar 700 millones de dólares ahora en enero, que se van a usar, vamos a ver con qué se paga, si hay un préstamo contra el oro de las reservas, un préstamo de Basilea contra el oro de las reservas, o si se usa un poquito de los encajes bancarios en dólares para pagar. Hay también 700 millones de dólares para pagar los bonos de la deuda canjeada, que son los primeros pagos de intereses importantes que hay que pagar. Pero los vencimientos de enero y de febrero se pueden afrontar. El tema es que en marzo, como les decía, se hace impagable lo que hay que pagarle al FMI, más acreedores privados y otros organismos multilaterales, por lo cual la Argentina va sí o sí a un acuerdo con el fondo o va a una crisis mucho mayor. Ahora avancemos rápidamente con las claves para el 2022. Bueno, hay tres claves muy difíciles de manejar para el gobierno ya con el FMI al lado. La primera es cómo levantar el ancla del dólar oficial y corregir el atraso cambiario, que es una exigencia del fondo, pero además es una obviedad que el gobierno tiene que hacer porque ya no aguanta más el dólar corriendo muy pero muy atrás de la inflación, el dólar oficial. El gobierno quiere evitar la experiencia de Kicillof en el 2013-2014, que también en una situación de atraso del dólar oficial para tratar de anclar la inflación, cuando se aceleró las mini devaluaciones diarias, se terminó devaluando con un salto brusco del tipo de cambio oficial en enero de 2014 y eso generó una fuerte suba de la tasa de interés, de la inflación y una recesión en el año 2014. Eso es lo que quiere evitar el gobierno. ¿Cómo salir de esta situación donde este año la inflación fue del 51% y el dólar oficial subió solo 25%, la mitad? ¿Cómo empezar a corregir esto sin que esto genere una crisis de suba o disparada del tipo de cambio oficial, inflación, tasa de interés y recesión? Primer punto importante que tiene que encarar el gobierno, y ojo que hay presión del FMI de corregir rápido el atraso cambiario, el gobierno lo va a querer hacer secuencial, de manera gradual. El segundo punto es cómo levantar el ancla de las tarifas públicas de los precios regulados, como el combustible, cuando tenés una inflación del 50%. Es fundamental, el gobierno no tiene más margen, es una exigencia clave del FMI, achicar la cuenta de subsidios económicos, fundamentalmente energéticos, para reducir el déficit fiscal el año próximo, pero en el corto plazo el aumento tarifario obviamente impacta sobre los precios, si bien ya a mediano plazo eso te genera una reducción del déficit fiscal, de la emisión monetaria y puede de alguna manera también ponerle un dique a la inflación. Pero en el corto plazo, ojo que hay aumento de tarifas que más allá de la segmentación, para sectores medios para arriba pueden ser importantes y eso va
al índice de precios al consumidor. Esta es la cuenta de subsidio que se disparó este año, estamos en subsidios económicos arriba de 3 puntos del PBI, es exactamente lo que tenía Cristina en el 2015 y después vinieron los tarifazos de Macri. El tercer punto y clave de cómo tiene que manejar el gobierno los próximos meses para las proyecciones 2022 es cómo achicar la brecha del 100%, es decir, entre el dólar oficial y los dólares blue y alternativos en blanco 100% más caros, que es insostenible. Hemos contado muchas veces, esta brecha cambiaria no se puede sostener un año más, porque te destruye la economía real y además te vacía las reservas del Banco Central. No entran los dólares del exterior de los exportadores porque están demorando y esperando la devaluación y obviamente todo el que tiene la posibilidad de tener un ahorro va a comprar cualquier dólar posible. ¿Cómo fijarle el techo del dólar libre en 200 pesos en términos reales? Que este dólar de 200 pesos en el futuro vaya más lento que la inflación, que la tasa de interés, que todos los precios de la economía, es decir, que sea un techo, lo que estamos viendo hoy en la brecha. ¿Cómo fijar ese techo para, por debajo, ir acomodando los precios que se quedaron rezagados? El dólar oficial, las tarifas públicas, los precios regulados de combustible, es decir, que todo se mueva menos el techo de la brecha en términos reales. Ese es el gran desafío que tiene el gobierno. Y acá la clave es el ajuste fiscal y monetario que se negocie y que se tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional, porque vas a levantar las dos anclas que ha tenido la economía hasta ahora, y siempre que levantás ancla, y es bravo, digamos, pues no sabés para dónde sale el barco, digamos, cuando el mar está en una tempestad. Y las dos anclas que ha habido hasta ahora es el ancla del dólar oficial, las anclas nominales, las que han sujetado la nominalidad de esta economía, que es una nominalidad muy alta, los precios corriendo al 50% anual, pero con dos anclas que venían muy por debajo, a la mitad, al 25, al 30% anual, que eran el dólar oficial y las tarifas de servicios públicos. Si vos levantás esas dos anclas, tenés que poner un ancla en algún otro lado, porque si no te vas a cualquier lado. Y las anclas que quiere poner el FMI, y creo que también el ministro Martín Guzmán, es el ancla fiscal y monetaria, es decir, la reducción del déficit fiscal y sobre todo de la emisión monetaria para financiar al Tesoro. Todo esto tiene que ser en un marco de recuperar cierta confianza para la política económica, porque de esa manera, pasando en limpio, se podría cumplir que la economía crezca 4%, que la inflación oscile entre 50 y 55%, no vaya más arriba, y que el dólar oficial, las tarifas y demás se te acomoden con la inflación, que no se te dispare todo nominalmente para arriba. Obviamente estos números de Guzmán son pura ciencia ficción, la inflación del 33 sería un golazo para Guzmán que la inflación rondara nuevamente el 50% el año próximo, acomodando todos los precios, y el dólar oficial obviamente acomodándolo también con un 55% de aumento el año próximo. Ese es un poquito el escenario. A ver, voy a un poco lo que es las proyecciones del REM, de las principales consultoras que releva el Banco Central, y ahora discutimos los escenarios 2022 con De Mendiguren y Iván Carrino. Esas 20 consultoras que el Banco Central mes tras mes justamente toma un relevamiento a ver qué están pensando para el corto plazo, pero en este caso también para 2022, lo que está indicando es, por un lado, una inflación del 52%, o sea, todas están previendo que habrá acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no se va a descarrilar el tipo de cambio y que vamos hacia una economía con una inflación del 52,1%, pero con un crecimiento económico por debajo de lo que está pensando el ministro Guzmán y por debajo de lo que sería ese arrastre estadístico que indicaría que si no se crece más llegas al 4% el año que viene. El 2,5% apenas está previendo estas consultoras en promedio de crecimiento del PBI para el año que viene. Un dólar oficial 161 pesos dentro de un año. Esto es la nominalidad de que el dólar oficial va un poquito por arriba de la inflación. 6 puntos por arriba de la inflación y después el tema tal vez preocupante, el desempleo en alza, ¿no? Hoy en día está en el 8,2%, el desempleo que están viendo las consultoras para dentro de un año llega al 9,8%. Estas son las principales variables que recaba es un escenario de lo que ven las consultoras de no crisis. La única diferencia es el tema del 4% de crecimiento. Lo que ven es que por ahí la segunda parte del año
la economía pegue la vuelta y empiece a caer, por eso terminan con un crecimiento menor al que estábamos viendo nosotros, el 4%. De Mendiguren, gracias. Iván Carrino de nuevo. Bueno, ¿qué están esperando para el 2022 por parte del gobierno? A ver, ¿cuál es la prioridad para el gobierno de Mendiguren? Bueno, gracias por invitarme. Primero, te corrijo, no soy economista, soy industrial. No, empresario, la economía real. Pero por eso le agradecía que fuera vocero. No, pero no lo hago. Porque los economistas de Guzmán, le mando mensaje a Guzmán y hace silencio de radio. No, está muy bien. Ha venido a este programa en su momento y demás, pero me imagino que estará con la negociación del fondo y no quiere descubrir una sola carta. No, y además, si me conocés desde hace muchísimos años, creo que soy aburrido de predecible, porque soy desarrollista, el planteo que tengo es el mismo y apoyo todo lo que vaya por este camino. Y discuto todo lo que no va por este camino. Así que soy aburrido ya de predecible. ¿Qué es lo que pienso? Te lo vuelvo a ver de la economía real. Yo todos estos pronósticos, las consultoras, los respeto profundamente. No les creo a casi ninguno. Cuando veo los pronósticos que nos hacían en el 2001, lo acabo de escuchar a Mauricio, porque esto es importante. Yo te voy a hablar para el futuro, quédate tranquilo. Cuando dice, poco menos, él venía bárbaro, y como creyeron que iba a ganar el populismo, se le cayó todo. Quiero decirle que en el 2017 ganó las elecciones intermedias por afano. Estaba en el pico de su popularidad. Vino al Congreso, inauguró las sesiones del 2018, 5 veces dijo, lo peor ya pasó. Y habló de la construcción, dijo, el crecimiento invisible. Ustedes no se dieron cuenta que veníamos bien porque hicimos los cimientos. Ahora se va a disparar. A los 3 meses le explotó todo. Todo estaba el populismo, que por eso se le cayó su programa. Entonces creo que esta gente se aleja terriblemente de la economía real. Se enamoran de los PowerPoint, se enamoran de todos los ejercicios intelectuales, que se olvidan que hay una economía real, que es la que termina bancando. Entonces, para mí la economía real es como el árbol. Todos estos temas de las TICAM, las TADAM, las LEBLAC, parecen, viste, fungicidas. ¿Ya? Todo lo que tienen son la sombra, hermano. Y acá todos se enamoran de la sombra y se olvidan del árbol. ¿Sabes qué? Se riegan la sombra y el árbol se le secó. Dejó de producir la Argentina. Esto, vos te acordás, yo venía con la caja negra, ¿no? Y te decía, ni bien asumió el gobierno anterior, porque esto se repite ahora. Y dictó 3 medidas: libre ingreso y egreso de capitales, planchar el tipo de cambio y subir la tasa de interés. Tiene 4 palos, mueve la cola, es perro. Ahora, no? ¿podemos hablar un poquito para adelante? Ahora vamos para, no, yo siempre dije, bueno, evidentemente Macri no está gobernando porque fracasó su política económica. No, pero me la quieren volver a imponer. ¿Para qué vamos a exhumar el cadáver de la política económica de Macri si están gobernando ustedes? No, pero el que estamos hablando del 2022. Yo ahora te voy a decir lo que yo pienso, pero lo que te quiero decir, que el que me trajo, porque está el mismo equipo de vuelta, es tu el Caballo, de vuelta, hermano. Entonces, los mismos tipos. Que hoy te quieren enseñar, es como que el gordo Valor te enseñe catecismo. Lo digo siempre. Que esto te expliquen cómo se trata la inflación. Tuvieron 54% de inflación sin pandemia. Eran la economía de mercado que le gusta Iván. Se le rajaron todos los capitales hasta el 2018, cuando estaba en el apogeo. Entonces, por favor, vamos a hablar con seriedad. La confianza, ¿sabe cómo se gana? Cuando un país genera. Yo el 2018, ya te lo conté, cuando vino Caldarelli y nos mostró los números con el fondo, dijimos, Caldarelli, ya sabés que no cobrás, no me hables más, ya sabés que no cobrás. ¿Qué pasó? No cobró. Sí. Bueno, entonces vamos a ver la economía real. ¿Qué miro yo? Yo miro que este año, primero el año pasado, y me gustaría que la ortodoxia o el oficialismo me digan que hubieran hecho, porque no cabe duda que tenemos inflación, ¿está claro? Sí. Pero ¿por qué tenemos inflación? Primero, la que traíamos. Segundo, porque así como Argentina, Estados Unidos y Europa, ante la bomba atómica del año pasado, todos decidieron salir al rescate de sus economías. No dejaron que el mercado los maneje. Estados Unidos triplicó su inflación.
13% de déficit sobre productos, pero ¿dejó caer la economía? No. Y Estados Unidos entró a la pandemia sin inflación, sin deuda, entró con un auto moderno, goma lisa. Nosotros entramos con un Renault 12 picado, goma lisa y sin freno. Y vos querés que yo tenga la misma performance. Es una barbaridad lo que les escucho decir. Bueno, entonces, ahora vamos para adelante. Está bien, veamos para adelante, porque no quiero que se enganche Iván con el pasado, porque quiero ver hacia adelante, digamos, pero la intención... Bueno, pero vos me decís, va para adelante, pero ¿sabés dónde estoy saliendo? Y yo estamos en los pronósticos 2022. Pronóstico es proyección en la Argentina. Pero para pronóstico de proyección, ¿querés que te diga los pronósticos de la consultora del 2018? ¿Querés que te lo cuente? De terror. ¿Cómo la ves vos, bueno, eso, vamos a ver, padre. Bien, por eso no quiero hacer tampoco... Yo te hablo de dónde tampoco quiero contarle el 29% de inflación de Guzmán para este año, ni los números. Creo que mínimamente... Pero escuchame, los presupuestos fueron eso. La inflación de Cambiemos en el año 2018 por eso, fue 10% y terminó en el 45%. Exactamente. Por favor, exactamente, pero por eso están gobernando ustedes. Por eso están gobernando ustedes. Bueno, por eso. bien. A ver, ¿qué van a hacer el año que viene? Primero, imagino, para sostener el nivel de actividad y sostener la inflación en dónde, los salarios en dónde. ¿Qué es lo que están viendo de la economía real? ¿Qué estás haciendo? Primero, el año pasado y este año, hiciste todo para que no se te termine de caer la economía. Porque si las empresas están muertas, vos no construís nada sobre un cementerio de empresas. Primer tema, no era lo que pensaba Iván o el gobierno anterior, que había que dejar que el mercado se las liquide. Porque decían cuando se caían 40 pymes, este es el camino, hay que profundizarlo. Tetaz creo que dice lo mismo. Bueno, nosotros dijimos no. Vamos a tener más inflación, pero vamos a tener 40.000 pymes vivas. Y si hoy crecimos al 10%, 10 para mí va a ser más, es porque estaban vivas, insisto. Ahora tenés la inflación, que es un problema, que de hace tiempo que viene. ¿Podés bajarla en este estado? No tenías reservas el año pasado, se te caía la economía, y vos tuviste que salir a hacer lo que hiciste. Bueno, hoy la tenés vivas, a mí me gustaría saber qué hubieran hecho, Pues quiero saberla. A ver, perdón, porque vamos a darle un poquito de participación. Yo lo que estoy planteando con la introducción que hice, que el gobierno tiene un desafío. El gobierno sabe, o por lo menos Guzmán sabe, que no puede seguir como este año el año próximo. Sí. Que no puede usar el dólar como ancla, no puede usar las tarifas de servicios públicos, que tiene que acordar con el fondo y que el fondo le está exigiendo un ajuste monetario fuerte para financiar al Tesoro. Entonces, y la clave, según me cuenta Mendiguren, y obviamente la reconoce el gobierno, es que la economía no se le frene, que la economía no se le pare, porque si no todos los platillos se le caen. Todo. Y se pegan en el 2023 un golpe de pobreza, en el estado que estamos, ¿no? Bueno, pero por eso. No tenés colchón. A ver, voy a Iván Carrino y en todo caso vuelvo después con Mendiguren. ¿Ves condiciones para que el gobierno pueda maniobrar en ese sendero estrecho que tiene en el 2022 para que pueda conseguir todo, corregir precios relativos, que no se le amplíe la brecha y que la economía siga creciendo? Yo creo que lo que vos presentaste, bueno, que hiciste una exposición bien clara de los desafíos que se enfrentan el año que viene, ¿no? Es decir, cómo abandono las anclas, cómo achico la brecha, qué pasa con el déficit, cómo pago la deuda y los vencimientos. Todos esos son problemas, está clarísimamente expuesto. Simple, ¿no? La mayoría, pero... No, por supuesto son complicados, sin duda. Pero hay una cuestión que sobrevuela el tema, que creo que es... Esto es difícil. ¿Por qué es difícil? Por el impacto de corto plazo que tiene. O sea, los países de la región, Chile, Brasil, Perú, gobiernos socialistas, de derecha, lo que sea, no tienen cepo. ¿Deberíamos tener cepo? No deberíamos tener cepo. Ahora, salir del cepo implica que los 3 meses después vas a tener una inflación del 7%, 6, 5, 8, lo que sea. Duro. Pero el tema es, el problema de la Argentina ya es de largo plazo. Hace 10 años que no crece la Argentina, o sea, crece un año, después no crece, después cae, sube, etc. Vos lo habías marcado muy bien. Años pares crecemos, años impares no crecemos. Yo diría, hagamos algún esfuerzo de corto plazo, banquémonosla como sociedad, y el gobierno también se tiene que tolerar los costos políticos de tomar algunas decisiones, como salir del cepo, como achicar el déficit fiscal, como llegar a un acuerdo con el FMI. El FMI, en el informe que hace, repite numerosas veces, bueno, la relación de la Argentina con el fondo es difícil. De 22 acuerdos que tuvimos, creo que fueron 11 que se cerraron, que se terminaron en tiempo y forma. El FMI tiene mala prensa en Argentina, digamos, es un país muy peronista, anti-FMI, Braden o Perón. Bueno, hay que bancarnos, comernos algunos sapos, ¿no? Y
e ir adelante con un acuerdo que permita pagar esa deuda y bajar el riesgo país. Acá algo que decía el Vasco, pero me parece interesante para el futuro. O sea, no existe ese divorcio tan grande entre la economía real y la financiera. Si el riesgo país es 1.700 puntos, lo único que va a pasar en Argentina va a ser un rebote, que es lo que pasó en 2003-2007. O sea, con un riesgo país volando... 2003, 2002, 2011. 2003, 2008, después ya... Bueno. 11. Está bien, no, 54% de crecimiento del PBI. El periodo de crecimiento más largo de la historia argentina. Pero ¿de dónde veníamos? O sea, te caíste tanto... Pero no, es que ese es el punto. Te caíste tanto que vas a podría seguir cayendo. Lo mismo pasó el año pasado, nos caímos muy fuerte, 10% de PBI, rebotamos 10. Buenísimo, mejor que no rebotar. Pero el tema es, no hay tal divorcio entre la economía financiera y la economía real. Un país con 1.700 puntos de riesgo país, con 50% de inflación, ponele baja, yo creo que puede bajar a 40 el año que viene. Puede bajar a 40, dependiendo qué hace, con el cepo, con las tarifas, etc. Podría llegar a bajar. Pero igual es inviable. Y en ese contexto tan desequilibrado desde lo macro, no hay posibilidad de un crecimiento sostenido. Este año vamos a crecer, el 2022, es decir, 2 años de crecimiento. Buenísimo para Argentina, que viene sin crecer hace un montón. Pero necesitamos 3, 4, 5 años de crecimiento, al 3%. Yo no digo que crezcamos a tasas chinas. Pero para eso hay que aceptar cierto dolor de corto plazo, ¿sí? Un salto de la inflación, ordenar el gasto público, hay que bajar impuestos, no hay que subirlos. Fíjate que el gobierno, en definitiva, cuando está ahora diciendo, bueno, vamos a subir ingresos brutos, vamos a poner un impuesto a la herencia, está reconociendo que el gasto hay que pagarlo. Y si lo pagás con emisión monetaria va a tener inflación. Y si te endeudas de una forma insostenible, tenés al Fondo Monetario auditando las cuentas. Estamos bastante de acuerdo. A ver, Mendiguren. Que la descripción es... Yo insisto, tengo mi visión que tiene que ver desde la producción. Me tocó ser ministro en el 2002, vi toda esa catástrofe que no había posibilidad ni manual donde ir a consultar. Y Argentina hizo primero un acuerdo político, el cual yo creo que es muy importante. Por lo menos digo, sí, sobre todo, sobre los ejes del crecimiento. Después establecer precios relativos para que sea negocio producir en Argentina. Nadie invierte donde pierde plata y nadie financia al que pierde plata. Y tercero, tentar esos capitales, que hoy Argentina tiene un PBI entero. Argentina tiene negocios muy importantes, agroindustria, minería, pesca, industria del conocimiento. Tiene la capacidad de transformación porque tiene un emprendedurismo extraordinario y tiene el capital. ¿Qué hay que hacer? Repensar de vuelta a la Argentina. Si queremos salir de la pandemia por el camino que entramos, nos damos la piña en poco tiempo. ¿Esto qué implica? Fuerte atención a la economía real, fuerte atención al cambio de la matriz productiva. No podemos seguir importando trigo, tenemos que exportar fideo. No podemos seguir exportando poroto de soja. Podemos triplicar las exportaciones. Hay una ley en el Congreso de agroindustria, la hizo el campo junto con toda la cadena agroalimentaria, la oposición, el oficialismo, que lleva las exportaciones con toda sensatez a 100.000 millones. Esa es la agenda que tenemos que discutir. ¿Qué veo yo? Yo, sabes, por el banco recorro todo el país. Y acá hay 2 países, otra vez como en la crisis del 2002. La Argentina de la City, cada vez que Argentina explota, ¿sabe por qué explota? Por un colapso financiero, de un saqueo financiero. Explotan las 15 manzanas de la City. ¿Qué te recupera? El interior del país, que es la Argentina real. Vengo de Santa Fe, vos sabés. Armstrong, maquinaria agrícola está vendida hasta el año que viene. No tengo una sola empresa que esté financiando. Todo es para cambiar la matriz productiva y que ninguna te dice que el año que viene va a crecer menos del 20%. Exportaciones. Ya con Brasil, porque te digo Brasil porque es el primer país a donde vamos con las exportaciones manufactureras. Subimos 50% el intercambio con Brasil. Entonces yo veo otra Argentina, una Argentina con serios problemas. No me cabe duda que yo no lo sé resolver. No es mi capacidad resolver eso. Sí, la mía es poner en marcha un aparato productivo que va a dar solución a eso. Porque para un país, vos lo que mirás es la capacidad de repago si le querés prestar. No que te cuenten lindos bonos y lindos PowerPoint. ¿Genera o no genera ese país? A ver. No, digamos, yo, por ejemplo, ahí hay una diferencia de visiones. Yo no soy un partidario de que hay que tener un saldo comercial positivo, que es un poco la visión del gobierno, ¿no? Los dólares de verdad son los que vienen en las exportaciones. No obstante, esa gana de exportar, que está buenísimo, pero con el cepo, en vez de 200 dólares, en vez de 200 pesos, le damos 100 al exportador. Después le cobramos retenciones. Si se vende un montón de maquinaria agrícola es porque vivimos este año, 2021,
un auge de commodities a nivel global con la soja volviendo casi a los $600. ¿Qué pasa cuando el año que viene se caigan esos precios? Y lo malo es lo que tiene que pasar. Yo lo único que digo es, y si en el 2021 la soja está a 300, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir vendiéndose tanta maquinaria agrícola? O sea, hay que resolver problemas que le meten un lastre a la economía. Y ese lastre es, en parte, la política porque en vez de pública. Soja, nosotros apuntamos a vender aceite de soja. O en vez de vender soja, Cuando baje el riego país, eso va a ser vender posible. proteína. Una tonelada de carne de cerdo son $2.000. Una tonelada de soja, 300. Un segundo, ¿no? Obviamente, Mendiguren coincide que el gobierno va a un acuerdo con el fondo en marzo, que necesita, eso no hay duda. Yo no dudo, porque los dos lo necesitan, ¿eh? Bueno, pero perdón una cosa, el fondo dijo algo que nadie prestó atención. Dijo, el problema de Argentina no es fiscal, es de la restricción externa. No está diciendo tu problema son la falta de dólares. Eso no lo dijo el fondo. Eso no es lo que dijo el fondo en su informe de los 135 páginas. A ver, te pregunto, Gustavo, el gobierno está ante un dilema, ¿no? De que tiene que hacer un ajuste. Un ajuste significa esto que yo contaba de acomodar todos los precios relativos desacomodados que hay en la economía, más el ajuste fiscal. Es decir, la Argentina no es Estados Unidos, no puede financiar cualquier déficit fiscal. Tampoco puede financiar los déficits fiscales, pueden financiar Brasil o Chile o los países que tienen moneda en Latinoamérica. Entonces va también a una reducción del déficit fiscal y de emisión monetaria. Pero al mismo tiempo necesita que este año, si bien no hay elecciones, no se le pare la economía. Es decir, necesita que la economía siga funcionando porque si no socialmente se le hace insostenible. Digamos, ¿no? Ha pasado raspando, digamos, la pandemia desde el punto de vista de las tensiones sociales. Una cosecha récord de trigo. Porque Alberto Fernández tenía nada más que un año de gestión o 2 años de gestión. Pero ya me parece que se le acabó, digamos, la paciencia social del otro lado. ¿Ves que está ahí en ese sendero y en ese dilema muy, muy estrecho de avanzar? Hace 500 años Maquiavelo había dicho el mal todo junto y el bien de a poco. Claro, ¿no? bueno. Entonces, yo creo que parte de la discusión hoy es esa, porque ahora, yo puedo decir esto porque estoy de este lado del mostrador, opino, etcétera. Si eras funcionario y vienen y te dicen, mira, hay que hacer el mal todo junto y lo tenés que anunciar vos. Yo te digo, pará, afloja un poco. Entonces, el punto es que uno de los dilemas... El mal todo junto después de una pandemia... Bueno, a eso voy. El dilema acá es... Vas a matar más gente. Todos sabemos, y vos lo expusiste en la previa a que hablaran ellos dos, todos sabemos que hay que recuperar una parte de la competitividad que se perdió en el tema cambiario, que hay que ir por el tema tarifas. La verdad, el agujero del mate ni el agua tibia lo vamos a inventar acá. Se sabe que hay que hacer eso. El punto siempre, y es la naturaleza de la política, es ¿cómo? Gradualismo. ¿Cómo? Entonces, y ahí te encontrás con lo que yo creo que es un problema que se da en los dos lados del mostrador, sí, me refiero de oficialismo y de oposición, que tiene que ver con los liderazgos. En la oposición no hay liderazgo, lo cual ya lo hemos dicho muchas veces, porque es un régimen presidencial, va a aparecer dentro de 2 años, y en el oficialismo hay que consensuar demasiado. Digamos, porque acá no tenés un liderazgo tipo Alfonsín, Menem, o Néstor Kirchner o Cristina en su presidencia. Es otra cosa esto. Es nuevo, por lo tanto, cuando discutís todas estas cosas, no hay alguien que termina sintetizando y diciendo, bueno, mira, esto es así porque lo digo yo. No pasa eso. Con lo cual tenés un ingrediente. Después te gusta, no te gusta, sería ideal que fuese de otra manera, podemos discutir hasta que el infierno se congele. Es así. Y por lo tanto, eso es lo que ralentiza muchas cosas, porque yo me imagino que todos decimos, la verdad que el acuerdo con el fondo se tendría que haber hecho el año pasado. La pregunta es, ¿por qué no se hizo? ¿Solamente porque Guzmán tuvo? Porque el fondo, bueno, porque hay un montón de debates internos y estas cuestiones no son tan fáciles de resolver cuando haces política como cuando estás en una academia, digamos. Claudio, una pregunta para Mendiguren y Carlos. Sí, de Mendiguren, una de las cuestiones justamente que tiene hoy el gobierno es lo que contábamos recién, la falta de dólares. ¿Cómo haces para asegurar los dólares para que el crecimiento el año que viene sea del 5 o 6%, para que el crecimiento se sienta justamente, que hoy no se da eso, digamos, y si la previsión es una alta inflación y salarios que vayan por detrás de la inflación, tampoco se va a sentir. Correcto. ¿Cómo se hace para resolver eso? Imprimir no podés hacerlo. Entonces, o te endeudas, que también vas a tener inconvenientes, o lo generas con el saldo favorable de la balanza. Él dice que no es importante. Para mí en estos momentos es clave. Caballo me acuerdo que nos decía, da lo mismo que entre un dólar financiero que un dólar comercial.
Yo la verdad que como industrial no la entiendo. No, perdón, voy a agregar algo más, porque ha quedado claro, este año tuvimos un superávit comercial récord, fue el récord de ingresos de agrodólares, 30.000 millones de dólares, estamos hablando de 20% más de lo que ingresó en el mejor año, no sé, en el 2011 a la Argentina, y no te quedó nada en la reserva del Banco Central. Hay un tercer factor que el gobierno podría aprovechar y que se aprovechó, por ejemplo, en la salida del 2001-2002, a partir del 2003-2004, que es la cantidad de dólares que tienen los argentinos que están en la caja de seguridad, en el colchón, en el exterior, que son más de 300.000 millones de dólares, que si en algún momento hay un dólar a 200 pesos, el que quiera entrar por ese dólar y soltar los dólares para eso, le sale todo regalado en la Argentina. Construir, comprarse un bien durable, lo que fuera. Ahora, ¿por qué no sueltan esos dólares? Y porque tenés que generar confianza y previsibilidad desde el gobierno. Te digo una Estás cosa, desaprovechando un motor para el impulso y para el crecimiento muy, muy grande, Mendiguren. Créeme que yo esto lo conozco, porque lo fateo a mis colegas. Si se mantiene este ritmo de crecimiento, como están hoy los textiles, los metalúrgicos, yo te aseguro que el tipo no para la fábrica por si no consigue crédito. Agarra el canuto. Es así. En la primera etapa del 2002, en 2 meses, hubo 15.000 millones de dólares de desatesoramiento, que fue lo que financió la salida. Por eso yo creo que tenemos que ir a un acuerdo político. En aquel momento, vos no te olvides que el peronismo y el radicalismo dijeron, de esta salimos juntos, y después cada uno sigue su camino. Yo creo, y para eso trabajo, que hace un acuerdo. Hay una generación, siempre lo digo, de políticos jóvenes que todos empezaron a ejercer en democracia, que se conocen, tienen confianzas mutuas, que le va su futuro. ¿Por qué Argentina? Por ejemplo, Rodríguez Larreta, Guado de Pedro, Sergio Massa, Emilio Monzó, Manes, que es nuevo en todo. Es mucha gente que tiene futuro en la política y tiene que mirar el futuro. Entonces, cuando vos te encontrás que Argentina está lleno de negocios, que Argentina tiene la transformación y Argentina tiene la plata, decir, pero estamos todos locos. Sentémonos un fin de semana, matémonos entre nosotros, pero salgamos con un acuerdo, por lo menos, sobre qué ejes vamos a juntar más dólares, que es lo que a vos te pide. Y bueno, pero ahí está lo que dice Marangoni, que no está tal vez el liderazgo político que lleve a ese acuerdo, ¿no? Esos jóvenes se pongan un poquito a trabajar también fuerte. A ver, Iván. Bueno, respecto de la cuestión del consenso y del acuerdo, me parece que claramente es algo que falta en Argentina y que tiene que haber cierto consenso básico sobre el cual no te podés mover mucho, ¿no? Ese consenso en algún momento es la Constitución Nacional, pero bueno, falta algo más, digamos, que me parece que tiene que ver con cierto respeto por las leyes de la economía. Acá no queremos respetar las leyes de la economía, jugamos permanentemente al límite y terminamos en crisis de inflación, en crisis de deuda. Eso tiene la convertibilidad. La ley de la economía, jugaste a fondo, explotaste y me salir antes. Eso, a ver, límites al déficit fiscal, límites a la emisión monetaria, cuestiones básicas que han sido problemáticas para Argentina de toda la historia y que tienen que cambiar y que tienen que mantenerse en el futuro para tener, ¿qué? Credibilidad y previsibilidad, que es lo que vos decías, Max. Les agradezco a los dos. Claramente esos dólares que pueden salir y empezar a financiar el crecimiento empiezan a salir cuando ven también resultados, ¿no? Cuando se acumulan dólares en el Banco Central, cuando hay estabilidad que hay arreglo con el fondo y sigue la economía creciendo, volvemos a crecer largo tiempo. Estabilidad cambiaria hubo el año pasado. Juega en cierto punto la retórica, digamos. Yo te digo, vamos a crecer al 6% el año que viene. Bueno, yo estoy contando que anotame, sí, arreglamos con el fondo yo estoy contando y se va a producir el desatesoramiento que habla Gustavo. Estoy seguro, lo viví y lo veo todos los días. Entonces es un buen momento para encarar algunas reformas. Muy bien, pues ya querés reforma laboral, vos querés abortar, dejá. Bueno, eso me parece más profundo. Está bien. Por eso estoy contando de que el tema del crecimiento... Deja que arranque, bebé, ya le quiere pegar una patada antes que arranque. ¿Cómo? Déjalo que camine un poco. No, quiero que crezca y que no se caiga, eso es lo que quiero. Te digo, de la no brutal crisis del 2002... instauramos el periodo de crecimiento más largo de la historia argentina. De rebote. 75, un rebote largo. Rebote, sí. ¿Sabes qué decíamos cuando arrancamos? Ese rebote del gato para que muerto. Le interrumpimos, Maxi, y seguíamos creciendo. Para que me pare, no me pare vos. Y seguía creciendo y paró en el 2011. Rebote largo. Gracias, Mendiguren. Gracias, Iván. Muy amables los dos. Vamos a Córdoba porque lo que contábamos, ¿no?, de lo que está pasando en Córdoba. Y ahora vamos a repasar también los centros de veraneo, ¿no?, donde hay mucha actividad, mucho movimiento, pero también mucha remarcación de precios.
ahora va a contar Carmela esto de que exigen pago por adelantado, absolutamente todo, con sobreprecio. Y claro, mucha gente tiene la incertidumbre después si se contagia y demás y no termina viajando. Está Belén Bianchi en Córdoba. Belén, ¿cómo estás? Hola Maxi, buenas tardes para vos y para todos. Bueno, así como vos arrancaste diciéndolo, ¿no? Mucha incertidumbre. Arrancaba la temporada hace unas semanas atrás con mucho optimismo, mucha esperanza, incluso se hablaba de que fuera una temporada récord y hoy mucha incertidumbre luego de que se conocieran los últimos números de este fin de semana, donde la provincia de Córdoba está en primer lugar con más casos de contagios, ¿no? Fue también justamente el pico de la pandemia para Córdoba, ha superado ya el número más alto que tuvo en junio y hoy hay mucha incertidumbre precisamente por esto, ¿no? Por el tema del turismo, del tema de las restricciones. El día de ayer anunciaron también ya de la provincia de Córdoba las nuevas medidas sanitarias y al menos desde el día de hoy hasta el 4 de enero inclusive van a regir distintas medidas sanitarias como por ejemplo directamente la suspensión de cualquier tipo de baile, boliche, discoteca, cualquier evento que genere mayor masividad de gente. También, por supuesto, en el salón de fiesta, los salones de fiesta van a tener un aforo máximo de 300 personas y ya van a poder aplicarse la tercera dosis a aquellas personas mayores de 60 años y personal de salud al cuarto mes de vacunación. Antes era al sexto mes, en este caso las nuevas medidas sanitarias aplican en el cuarto mes de vacunación. Belén, bueno, vos estás contando que viene una temporada fuerte de verano ahí en Córdoba y en paralelo está ocurriendo esto con el COVID. En principio lo que ha tomado como medida el gobierno de Schiaretti es estas restricciones a eventos masivos hasta el 4 de enero, pero ¿hay algún tipo de restricción adicional para turistas o algún tipo de protocolo adicional para turistas? Hasta el momento no, incluso Maxi han llamado muchísimo a la Secretaría de Turismo preguntando por este tema, si se va a pedir un PCR, si se va a pedir el pase sanitario en cada acceso de por lo menos localidad turística y solamente se va a pedir la aplicación Cuidar de la misma forma que el año pasado, 48 horas antes de ingresar a la ciudad tienen que tener todos los integrantes que ingresan a la ciudad la aplicación Cuidar y por supuesto allí con todos los requisitos que pide, ¿no? En este caso la temperatura que tiene cada uno, el lugar donde también van a estar veraneando, en este caso Villa Carlos Paz, pero vuelve a repetirse lo mismo que el año pasado y por supuesto el pase sanitario que rige en toda la provincia, ¿no? Claro. Es muy impresionante el salto de casos, el aumento de casos en Córdoba. ¿Lo atribuyen a la variable Omicron? Sí, sin duda, Maxi. Arranca todo con la variante Omicron y la mayor cantidad de testeos. Si bien se estaba testeando anteriormente, luego de la llegada de la variante Omicron, si bien hay mucha gente que ya era contacto estrecho, recordemos que una de las fiestas más grandes fue la fiesta de egresados que se llevó por lo menos a 1000 personas desde allí con COVID, en este caso de la variante Omicron, y eso se fue claramente desparramando a distintas localidades, generando pánico también en la gente, ¿no? Ya que la Omicron justamente es 70 veces más contagiable que la primera cepa que teníamos. Hoy en día, Maxi, las colas en los centros de testeo son totalmente impresionantes. La semana pasada, que fue justamente cuando tuvimos un número pico de contagios, hablábamos de 7 cuadras para poder ingresar a un centro de testeos a las 4 de la tarde, siendo que quedaban solamente 4 horas para testearse. Hoy hay gente que empieza a hacer la cola a las 3, 4 de la mañana para tratar de llegar y hay gente que directamente no puede testearse y vuelve a su casa para volver a ir nuevamente el día de mañana. Gente, Maxi, que te digo que tiene síntomas de fiebre, gente que fue contacto estrecho. Imaginemos esa situación donde justamente se están encontrando distintas personas en un mismo lugar, donde aquellos que tienen síntomas o aquellos que fueron contacto estrechos tienen por ahí más posibilidades de ser positivo y a lo mejor alguna persona con un síntoma mucho más leve era negativo y en ese encuentro, en esa masividad de gente, lamentablemente vuelven a contagiarse. Esperamos un segundo, Belén, porque vamos a cambiar del tema aumento de contagio de COVID al tema precios en el verano y qué está pasando con estos aumentos muy fuertes que se están percibiendo en todos los centros de veraneo. Está Adrián Mauchi en Mar del Plata. Adrián, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, estamos viviendo un gran fin de semana, en realidad, comienzo de semana, pero muchos tomaron como quizás vacaciones adelantadas. Hay más de 100.000 turistas que vinieron a Mar del Plata para pasar las fiestas, se ve muchísimo movimiento y sí se nota
la suba de los quizás los comercios de cercanía, quizás en algunos restaurantes, con un poco más elevado que lo que fue quizás, si lo tenemos que comparar con el fin de semana largo de noviembre, que fue también prácticamente récord aquí en Mar del Plata. Hemos hablado con algunos comerciantes, pero también nos dicen que el aumento viene quizás acumulado porque en alguna oportunidad les subió la materia prima y decidieron no aumentar la carta, ¿no? O el precio al comprador, y en este último tiempo, bueno, tuvieron que ajustar un poco, pero no se descarta que para los primeros días de enero del 2022 veamos otra suba, una pequeña suba, algo progresivo en diferentes precios, sobre todo en lo que es el restaurante, lo que es el comercio de cercanía, el típico paseo que hace un turista quizás para ir a una playa, para ir a cenar o quizás a alguna atracción, o el teatro. El teatro por lo general no va a tener aumentos porque ya están los precios establecidos, ¿no? Pero realmente se ve un aumento, y también hay gente que remarca mucho en lo que es los precios de los departamentos, ¿no? Quizás los dueños directos o algunas inmobiliarias que producto que lo pidió el propietario, el precio está más elevado y quedó allá atrás el valor sugerido por el Colegio de Martilleros de Mar del Plata y la zona, que era quizás de aproximadamente 33.000 la quincena de un departamento de un ambiente, quizás está un poco más elevado, pero es algo para tener en cuenta, están los precios sugeridos. 33.000 la quincena, decían el Colegio de Martilleros. Un regalo. He visto hoy un informe, no sé si fue en Infobae, que hablaban de la carpa en distintos balnearios, 95.000 pesos mensuales. Y había otras que llegaban hasta 180.000 pesos mensuales, 6.000 pesos el día. La carpa en un balneario. Sí, la verdad que, déjame el ejemplo más claro que tenemos detrás nuestro. Los balnearios que están aquí en esta zona de Playa Grande, la carpa para 6 personas, el día 6.500 pesos. O sea, 6.500 pesos, poco más de 1.000 pesos por persona si vienen los 6. Si venís con... Ponele que te hagan precio de esa carpa, debe salir 150.000 pesos el mes. Claro. Claro, por lo general tienen precios especiales. Hubo una preventa en el mes de septiembre, octubre. 30.000 pesos, la quincena. Sí, no, que por momentos está más caro alquilar una carpa que alquilar un departamento, ¿no? Sí, de eso hablaba el informe del precio de las carpas, pero bueno, de todas maneras está acompañado por el precio de los departamentos, ¿eh? Yo no quiero ser mala onda, pero creo que no van a conseguir la quincena por 33.000 pesos como nos contaba recién. Estamos hablando de un precio promedio de 10.000 pesos por día, un departamento, un dúplex de 2 ambientes. Estamos hablando de 150.000 pesos la quincena, claro, en algo chico, relativamente chico. No estamos hablando de casas más sofisticadas. En Mar del Plata lo que sí conserva en general son precios en pesos. No así otras localidades como Cariló, Costa del Este, que están directamente dolarizadas. Estamos hablando de arriba de los $2.000 la quincena, para arriba, ¿no? Tenés 5.000, tenés 10.000, digo, donde tenés casas muchísimo más importantes, pero donde directamente los acuerdos se realizan en dólares. En algunas localidades como Mar del Plata todavía puedes encontrar alquileres en pesos. Otro de los problemas que hablábamos hoy al principio del programa es que en realidad esto se pide pago por adelantado y en su totalidad pasa también con la hotelería. No hay hoteles abajo de 7.000 pesos la noche, estamos hablando de una habitación a base doble. Y si vos tenés que suspender porque tenés... Y sin cancelación. Porque estás aislado, no tenés posibilidad de cancelarlo, no te reintegran el dinero. Sí, con lo cual es complicado, ¿no? Porque estamos hablando de que hay mucha gente que obviamente se va a testear antes de irse, si le da positivo no o mismo gente que se va a tener que volver, ¿no? Estamos hablando recién, hablábamos con Belén en Córdoba, de gente que se va a hacer los testeos. Vos te vas de vacaciones, te sentís mal, crees que fue el sol, te haces un testeo, te da positivo, te tenés que volver. Belén, sí, Córdoba... y a eso hay que sumarle también que volvieron las clásicas, lamentablemente, ¿no? No las tuvimos el año pasado, menor cantidad, las clásicas estafas de gente que pone a alquilar un departamento que no tiene o que directamente no existe y termina estafando con una seña de 5.000 o 10.000 o una suma mayor a personas que confían y terminan haciendo un depósito y después quizás llegan a Mar del Plata y se encuentran con la persona, la dueña quizás del departamento, y dice, no, acá no estamos alquilando nada. Entonces eso también está de alguna manera en alerta
en la ciudad y se pide que se trate de chequear con Google Maps, que se trate de preguntar, de tratar de enviar a algún amigo que vaya hasta el domicilio para evitar las estafas que son virtuales, que lamentablemente vienen creciendo en las últimas semanas, los últimos meses, sobre todo por la gran cantidad de gente que va a venir a Mar del Plata. Recordemos que está por encima del 80% en la totalidad de la ocupación para la primera quincena de enero. ¿Cuál es el nivel de ocupación en Mar del Plata entonces, Adrián? Por estas horas cercano al 70 y para enero estamos hablando ya de un monto superior al 80% de reservas, tanto en lo que es hotelería como también en lo que es departamentos. Belén, ¿cómo es el nivel de ocupación esperado de reservas para Córdoba ahora a partir de enero? Ya para este primer fin de semana, arrancando del 1 al 7, estamos en el 90% de reservas en cuanto a lo que respecta a categorías 3 y 4 estrellas. Cosa que viene sorprendiendo mucho precisamente desde que arrancó la pandemia, que son más las categorías altas las que primeros comienzan a reservarse y luego sí ya las de primera y segunda estrella. En cuanto a los precios, Maxi, si uno va directamente al precio final de cuánto puede gastar una familia tipo, calculando hotel, gastronomía, entretenimiento, puede llegar a asustar el número porque son, por supuesto, más del sueldo promedio mensual que uno gana, ¿no? Pero si hacemos una comparación en cuanto a lo que respecta al 2020 y 2019, no hubo una gran diferencia de precio. Estamos hablando que en algunos rubros hubo aproximadamente un 30%, pero también recordemos que la temporada pasada, la del 2020, se mantuvieron los precios justamente para poder esperar al turismo a que pudiera apostar nuevamente a Villa Carlos Paz. Era una época muy difícil, manteniendo los precios del año 2019 y en este caso, 2021, sí hay un incremento aproximadamente de un 30%. Pero hablemos que estaríamos hablando de un incremento casi que de un año y medio, ¿no? Un año y medio atrás. Está claro, está claro. No, hay localidades, bueno, todo el tema de Pinamar, Villa Gesell, Cariló, toda esa franja de la costa que está en hotelería arriba del 95% de ocupación y con precios disparados. Dolarizados, directamente. Exactamente. Y lo mismo el sur, ¿no? Donde contamos que hay precios dolarizados, porque bueno, hay algunos portales como Booking que te ponen los precios en dólares. Lo que pasa es que para el extranjero uno tiene la impresión de que le quieren cobrar en dólares. Digamos, si son $2.000, son $2.000 para el extranjero. Para el local te lo traducen a pesos al tipo de cambio oficial. Pero bueno, hay todo un descontrol de precios muy grande. Todo el previaje ha generado todo un estímulo muy grande a las reservas, al turismo de verano, pero también descontrol absoluto de precios. Sí, yo creo que no es solo el previaje, sino el impedimento o el miedo que tuvo mucha gente de viajar al exterior. Digo, nosotros tenemos, en nuestra sociedad que está fragmentada, una cantidad de gente con un poder adquisitivo muy alto que está acostumbrada a viajar al exterior. Ustedes saben que hubo restricciones, hay miedo todavía a esas restricciones, estamos viendo olas de contagios en todo el mundo. Entonces, gente que se quiso garantizar unas vacaciones en el país, por eso los primeros lugares que se reservan en general son los más caros o los dolarizados. Claro, sí, pero ojo con lo que va a dar después el índice de precios con todo el rubro turístico, que es estacional y demás, para enero y febrero, porque estamos viendo, y también para diciembre viene con aumentos importantes, porque estamos viendo ahí donde aparece la demanda, se disparan los precios. Ahí los alquileres entre privados, ahí no entra el previaje. No, estoy hablando de todo el rubro de hotelería, gastronomía, todo eso que es muy notorio, digamos, cómo se han disparado los precios y en algunos casos cómo se han dolarizado directamente a dólar billete. Belén Bianchi, gracias. Adrián Mauchi, gracias desde Mar del Plata, muy amable. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Bueno, ¿qué está pasando con el dólar? ¿Qué está pasando con el mercado cambiario en este lunes, semana corta, con 3 días hábiles? ¿El jueves hay bancos? El jueves 30 hay bancos. El 30 sí, el 31 no hay bancos, ni mercado, ni nada. Que sigue la misma modalidad que ocurrió para Navidad. Hoy el mercado cambiario en los mismos valores prácticamente del cierre de la semana pasada, 203,50 el dólar paralelo, apenas 50 centavos por debajo, y los dólares alternativos se mantienen arriba de los 200 pesos, entre 202
y 208 pesos. Cuando uno mire todo el mes de diciembre, si esto termina así, lo que va a marcar es un leve descenso de esos dólares alternativos, pero claramente en algún momento amagaron con terminar por debajo de los 200 y terminan arriba de los 200 pesos. Hoy los bonos están otra vez para abajo, el riesgo país arriba de los 1.700 puntos, en un día que financieramente los mercados globales están en verde, están positivos, pero bueno, acá el dólar, tanto el paralelo como los alternativos, arriba de los 200 pesos. Un poquito lo que contamos que se viene para el verano. El gobierno no logró finalmente lo que quería hacer, que era cerrar el año con el mensaje que tenía abrochado el acuerdo con el fondo, de que tenía el consenso político alrededor del acuerdo. Nada de eso está sobre la mesa. Así que vienen semanas de volatilidad, donde un día subirá, otro día bajará, pero no hay esta estabilidad que quería el gobierno para iniciar el verano. Vamos a la tanda, ya volvemos. Claudio, contar rápido algo que están preguntando, que es este tema del perdón fiscal, que, bueno, para lo que tenemos todo el día, digámoslo, lo vemos ahí con cierta envidia, pero abrazas al portal de la AFIP, apretás un botoncito y te perdonan la deuda fiscal, hasta 100.000 pesos. Esto arranca en el día de hoy. Sí. Justamente salió con la ley de alivio fiscal. Se puede acceder justamente a través de la página web de la AFIP. Hay una pestaña justamente que habla directamente de la condonación de deuda, incluye a monotributistas, micro y pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro, que si cualquiera de ese grupo de contribuyentes tiene deudas de hasta 100.000 pesos con la AFIP, toca el botoncito y automáticamente, bueno, le queda condonada la deuda. Le perdonan los 100.000. ¿Qué deudas son? ¿Autónomos? Bueno, sí. Monotributo, en realidad, monotributo. Claro, monotributo, cualquier deuda que se tenga con la AFIP, digamos. Si es microempresa puede ser autónomo, porque paga autónomo. ¿Y qué más? El impuesto a las ganancias, cualquier impuesto que pague las laborales, una deuda laboral, el impuesto laboral también queda condonada siempre y cuando en total no supere los 100.000 pesos. ¿Y deudas acumuladas hasta agosto de este año? Hasta el 31 de agosto. Hasta agosto de este año. Sí, y hay tiempo hasta el mes de marzo para adherir justamente a esta posibilidad de que te condonen la deuda. Ahora, vos decías, bueno, los que cumplimos, la ley de alivio fiscal para los monotributistas cumplidores te marca que según de qué categoría sos, te dan entre 2 y 6 meses la posibilidad de no pagar la parte de la cuota, la alícuota impositiva. O sea, si sos un monotributista cumplidor, durante 2 a 6 meses no pagás esa parte de la cuota mensual, y si sos una empresa que cumplió, y entras en esto, las micro, pequeñas y medianas empresas, pero sos cumplidora, no te tienen que condonar nada, te podés acelerar la amortización para pagar menos impuesto a las ganancias, hasta un 50% menos del impuesto a las ganancias. Bueno, ahí está. Resumiendo, pasamos en limpio rápidamente. Primera placa, se pide desde la página de la AFIP condonación de deudas. La primera placa, por favor. Se pide desde la página de la AFIP condonación de deudas. Sí. Incluye a monotributistas, micro, pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Desde la página de la AFIP, la pestaña que habla de condonación de deudas, incluye deudas hasta el 31 de agosto de este año, y hay tiempo hasta el 2 de marzo de 2022 para justamente aplicar a esta condonación. Es una medida, Maxi, para no parar el trabajo, básicamente. Para aquellas empresas que estaban funcionando, que tienen una deuda y que tienen miedo que se les caiga el quid de no poder facturar, puedan seguir trabajando. Sí. Me sorprendió, me avisó mi contadora, y se pide desde la página de la AFIP, incluye hasta el 31 de agosto, como decíamos, vigente desde hoy. Desde el lunes 2 de marzo. Hasta el 2 de marzo de 2022. Desde hoy hasta el 2 de marzo de 2022. Sí. Posibilidad de esto. Ahí está. Está Lucía Ugarte en Estados Unidos, en Miami, y está Luciano Pascuale en Alemania. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Acá estamos acompañando otro de los testeos ambulatorios que se puso, obviamente, como refuerzo ante el aumento de casos en la Florida. Te cuento que estos días superamos otras barreras históricas
de más de 30.000 casos positivos solo en este estado, y la realidad es que el barbijo se volvió a ver. Como pueden ver, pasa la gente caminando, hay cola para testearse, y la verdad que uno en las redes sociales veía, ¿no?, que mucha gente pasó esta Navidad aislada. El Omicron en la Florida se está viralizando de una manera muy fuerte y no se están tomando tantas medidas como se deberían haber tomado. Por ejemplo, que siguieron habiendo fiestas sin ningún tipo de control, obviamente ni utilización de barbijo, ni carnet de vacunación, ni testeo antes de ir a un evento. Y por el otro lado tenemos esto, ¿no? Este aumento de casos que realmente es enorme. Y también tenemos los cruceros que solían venir a la Florida, que también algunos no pudieron ni siquiera zarpar ni bajarse en la Florida. ¿Por qué? Porque hay casos positivos. Gente que se subió a estos, miren todo esto, qué interesante. La gente se subió al crucero con PCR negativo, con vacunación, pero igualmente se contagiaron de COVID. Entonces ya no saben qué hacer y esto está afectando también directamente a la industria de los cruceros. Lucía, bueno, muchas cancelaciones también de vuelos ahí en Estados Unidos. Ha salido hace un rato el doctor Fauci, este infectólogo tan conocido en Estados Unidos, a decir que tal vez debieran hacerse testeos COVID cuando uno se sube a un avión de cabotaje en Estados Unidos. Tengo entendido que eso hoy no marcha. Vos te podés ir perfectamente de Miami a Los Ángeles o a San Francisco sin ningún testeo. Exacto. Hoy lo único que te piden para entrar a un avión de cabotaje dentro de los Estados Unidos es el uso de barbijo. Nada más. Ni siquiera estar vacunado o no estar vacunado. Recuerden que a nivel federal sigue esa libertad de elección para el que quiere o no quiere vacunarse. Ahora sí, para nivel internacional, Biden hace menos de 2 semanas pidió obviamente ante el avance del Omicron ciertas medidas como por ejemplo el PCR negativo dentro de las 24 horas antes de viajar y antes de volver a los Estados Unidos. Pidió por favor también el cierre de las fronteras con África. Hubieron ciertas medidas realmente interesantes, pero que también llama la atención la contradicción, como vos bien marcabas, con el tema del cabotaje, porque a nivel interno uno puede viajar, además con el COVID, y nadie se enteraría, ¿no? Claro, claro. Lucía, ¿y está explotado Miami? ¿Cómo está la calle, los preparativos para fin de año en el post-Navidad? Vamos a cambiar un poco, sí, la verdad que Miami está lleno de gente porque, ¿qué pasa? También de la Florida, de Nueva York. Desde la Florida estamos recibiendo a mucha gente de Nueva York, de California, porque obviamente en Nueva York tenemos un clima más frío y acá, miren, hay un clima primaveral más o menos divino, hay 20 grados promedio, la gente puede seguir disfrutando de la playa. Si bien hay un avance del Omicron que asusta, vemos de nuevo a la gente con barbijo, sí se puede disfrutar, por ejemplo, de la playa, del caminar al aire libre. Entonces sí, hay un aumento de gente, miren, bueno, estos no tienen barbijo atrás mío, pero sí está también, hay un aumento de los costos de los hoteles, eso también hay que remarcarlo, porque hay demasiada demanda también del turismo interno de los Estados Unidos. Claro, es un momento donde se toman unas vacaciones hasta el 6 de enero los norteamericanos y aprovechan obviamente el clima más cálido de Florida. Sí, les cuento que estaba mirando a nivel economía las novedades, que hubo un aumento, hoy por ejemplo un 3% de las acciones de Facebook ante la venta del Oculus, esto de realidad virtual. Hay más ventas también obviamente de todo lo que es consumo para usar en la casa. El Oculus es muy interesante porque es estas gafas de realidad aumentada que claramente la gente, si está viviendo un aislamiento por COVID, puede disfrutar de hacer yoga, gimnasia, juegos. Así que esto fue una novedad muy interesante. Y sí, las ventas en general en Navidad aumentaron. Así que a nivel económico en Estados Unidos están muy contentos por eso, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras, te digo, los anteojos de realidad aumentada no van a reemplazar. No van a reemplazar para que los chicos distiendan un poco el club o la plaza, ¿no? Para vivir en el metaverso. Para sacar a los chicos un poquito de la casa, porque si no te terminan caminando la cabeza, digamos, los chicos encerrados en el departamento o en la casa. Hay juegos que requieren movilidad. Vos jugás al tenis virtual, algo de movimiento requieren. Sí, sí. Sobre todo algunos juegos un poquito. Justamente lo que decía Facebook era muy interesante, que lo que están tratando de hacer es incentivar el deporte, incentivar como la conexión entre el mundo real y el físico a través de estas gafas. Por eso hay también, las redes sociales están vinculadas ahí, y uno puede jugar con sus amigos, moverse, es bastante interesante. La verdad que eso se está viendo también acá. A ver, vamos a Alemania, ahí está Luciano Pascuale. Luciano, ¿qué está pasando en Alemania? ¿Siguen con el tema de restricciones por los aumentos de casos? Hola Maxi, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos. Así es, Alemania está implementando cada vez más restricciones por la variante Omicron.
bueno, después de un 24 y 25 nuevamente muy tranquilo en Alemania, donde de por sí ya el 24 y 25 son fiestas meramente religiosas, donde uno se junta con la familia. Ahora viendo que la semana próxima ya viene el fin de año, que es completamente distinto. Acá los 31 se festeja muchísimo, hay mucho alcohol de por medio, mucha pirotecnia. Bueno, viendo eso se están implementando cada vez más restricciones. No se va a poder vender fuegos artificiales, ya esa medida empezó en vigencia hará cosa de 2 semanas. Tampoco se va a poder despachar, vender bebidas alcohólicas a los menores. Están tomando muchas medidas para que el 31 no haya aglomeraciones de gente en los lugares principales, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, Maxi, acá los 31 se toman la vida, se juntan en los lugares, en las plazas principales, cada uno se va, especialmente los jóvenes, con una botella de alcohol, a esperar el 24 a una plaza, a un lugar puntual, a recibir el nuevo año, y bueno, se tiran la vida, se tira muchísima pirotecnia, y bueno, este año, por segundo año consecutivo, no va a ocurrir eso, y bueno, y de a poquito se están tomando cada vez más y más restricciones, lo que da la pauta que en enero seguramente Alemania entre en un confinamiento, en un lockdown. El canciller Olaf Scholz se va a reunir el 7 de enero nuevamente con los gobernadores para ver cómo viene esta curva de Omicron, que hasta hoy en día la curva viene bajando, pero da la pauta que en cualquier momento pega, el tirón se va de vuelta para arriba. Así que están muy precavidos aquí, no se guían por este parámetro de baja de los casos, sino que ellos saben que en cualquier momento la curva se puede disparar de nuevo para arriba y podemos tener aquí en Alemania casos como los del Reino Unido, como en Francia o como en Italia. Acá están muy precavidos, se están tomando muchas medidas y bueno, hasta ahora vos ves atrás mío hay gente paseando, al aire libre se puede hacer todo, no así en los lugares cerrados, que hay restricciones para los no vacunados. Aquí en Alemania el 2G, Geimpfte o Genesen para disfrutar de la vida social, si no, no hay chance. Luciano, gracias, como siempre muy amable desde Alemania. Lucía Ugarte, gracias. No tenemos tiempo, pero la próxima nos mostrás las imágenes de la premier de Matrix, que estuviste ahí con Keanu Reeves. Impresionante con el atuendo de Matrix. En las redes sociales la pueden encontrar a Lucía Ugarte. Muchas gracias. Espectacular, esquivando balas. Lo vieron ayer en la pantalla también de América en Chicas Guapas. Gracias a los dos. Maxi. Hasta la próxima. Maxi, te deseo un feliz año, lo mejor para el 2022, para vos, para todos los argentinos y bueno, a disposición tuya para lo que necesites. Así que bueno, feliz año nuevo. Igualmente, felicidades, Luciano. Lucía, gracias, muy amables los dos. Bueno, vamos volando a la tanda, ya está llegando Marce Pagano. Gracias, Carmela. Por favor, un placer. Bueno, mañana nos reencontramos. Mañana. Vamos volando a la tanda, ya llega Marce Pagano.